Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días chicos. Vamos esperando a sus compañeros unos segunditos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos esperando un minutito ya al resto de compañeros. Bien chicos, el día de hoy tienen su examen parcial, entonces es el último día, creo, no. Ah, no, el lunes, ¿no? El lunes acaban sus exámenes parciales. Entonces, bueno, como recomendación, dado que justo estaba terminando las preguntas, es que lean bien, ¿no? Lean bien nada más para su examen parcial, ¿ya? Lo único. Y si pueden, repasen la parte de la hora Sutu, ¿ya? Ya saben qué repasar para más tarde. Bien, ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya veo que estamos en la mitad aproximadamente, entonces vamos empezando. Bien, el capítulo del día de hoy es el capítulo de numeración. El capítulo es un capítulo bastante interesante, ¿ya? Interesante y pues que ya tiene muchos años, ¿no? Se ha visto desde, bueno, desde la historia, ¿no? Desde los egipcios, los griegos, incluso los babilónicos ya hablaban de base, ¿ya? Entonces, y ellos ya tenían noción al respecto de lo que vendría a ser una base y lo que vendría a ser un sistema de numeración. Bien, entonces vamos a ver ello. Entonces, la numeración es una parte de la aritmética que estudia a un número, bueno, a los números, a su formación y a la representación, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? La representación del número. Ah, ya, ok, ya, listo, por ahí me envían justificaciones, ¿vale? Ya está bien. Ujú. Ya, voy a encender mi cámara. Por favor, también pediría a los que no tienen ningún inconveniente, por favor, que enciendan su cámara. Ujú. Bien, ya falta un minutito para tomar la foto. Ujú. Ya, a ver, entonces, con respecto a nociones previas, bueno, tendríamos que definir lo que va a ser un número, el numeral y el sistema posicional de numeración. Con respecto a los principios fundamentales, bueno, son tres, no están en su libro exactamente todos, pero tenemos allí uno, el cual nos dicen es el principio de base. Con respecto a la representación literal, bueno, eso vendría a corresponder a cada una de las bases que vamos a estar utilizando. Y también lo referente a números capicúas, que solamente es una definición, por cierto, ¿ya? Es solamente una definición. Y por último, a la descomposición polinómica de un número, ¿ya? Descomposición polinómica, la cual nosotros vamos a verla, pero eh, mm, no tan a profundidad, por así decirlo, ¿ya? No, vamos a ver pocos ejemplos de eso. Bien, o dependiendo de cuántos encontramos en su libro. Entonces, vamos con el sistema de numeración griego, que tendría que ser parte de la historia. Pero antes de ir leyendo esta parte, por favor, sus camaritas activas para tomar la foto
de nosotros. Pero hay 5, 4, 3, 2, 1. Toma la foto. Gracias. Un momentito, vamos a compartir la foto. Bien, ¿alguien que quisiera leer la primera parte? Ya, Aide, entonces, por favor, léenos el sistema de numeración griego. El sistema de numeración griego. El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia el 600 a.C. Era un sistema de base decimal, que usaban los símbolos de la figura siguiente para representar esas cantidades. Se utilizaban tantas de ellas como fueran necesarias según el principio de las numeraciones aditivas. Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales. Para el 5, 10 y 100, las letras correspondientes a la inicial de la palabra 5, 20, 10, deca y 1000 kiloi. Por ese motivo se llama ese sistema acrofónico. Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo el signo de 10, 100 y 5000 al del 5. Usando un principio multiplicativo, progresivamente este sistema ático fue reemplazado por el jónico, que reemplazaba las 24 letras del alfabeto griego junto con algunos otros símbolos según la tabla siguiente. Ajá, gracias. Bien, entonces, notamos acá que ya los griegos tenían un sistema de numeración, ¿no? Y con referirme al sistema de numeración me refiero a una representación del número, tanto gráficamente como la idea del número mismo, ¿no? La idea de qué es lo que nos está representando esta representación gráfica, ¿no? En este caso, este símbolo corresponde al 1, este símbolo corresponde al 5, bueno, su símbolo era un triángulo y representaba 10, y así, ¿no? Para cada uno de estos. Entonces acá tienen una operación en la cual las tres primeras X corresponden al número 3000. Parece que... Ah, ya no. Claro, las tres primeras X corresponden al 3000. Acá no se le colocan el símbolo de la suma, pero parece que este símbolo es el 5, ¿no? Y bueno, estas H's vendrían a representar el 0, ¿no? O el 100, ¿no? Entonces por eso sería 5, 0, 0, 500, ¿no? Algo así. Bien, entonces ya se tiene una idea con respecto a culturas antiguas, cómo trataban este tema. Claro, los griegos no habrán sido los primeros seguramente, pero según la documentación que tenemos, bueno, o la información que se tiene en Google, dicen que son los griegos, ¿no? Yo recuerdo que me dijeron que eran los babilónicos, que fue hace como 3000 antes de Cristo, ¿no? Entonces fue mucho antes. Entonces, digamos que fueron los griegos, ¿ya? Pero seguramente mucho antes también ya se conocía con respecto a los sistemas de numeración, ¿ya? Entonces, si es que les preguntara con respecto a teoría, Pero aquí es sí, el primer sistema de numeración griego, o claro, sea, o sea, el sistema griego, claro, el ¿no? sistema griego, pero igual, si ustedes lo buscan en Google, el primer sistema de numeración, van a encontrar esta información exactamente, ¿ya? Pero la vez pasada intenté encontrar algo con respecto a los babilónicos y no encontré mucho en verdad. Pero bueno, ya. Entonces, seguimos. Eso es historia, ¿no? Bien, entonces dice, de esta forma los números parecen palabras, ya que están compuestos por letras y a su vez las palabras tienen un valor numérico. Basta sumar las cifras que corresponden a las letras que las componen. Esta circunstancia hizo aparecer una nueva suerte de disciplina mágica que estudiaba la relación entre los números y las palabras. En algunas sociedades, como la judía y la árabe, utilizaban un sistema similar. El estudio de esta relación ha tenido
una gran importancia y ha construido una disciplina aparte, la cábala, que persigue fines místicos y adivinatorios. Bien, entonces, ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros, que vendría a ser las reglas que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Bien, entonces, acá nos dice, en esta parte del curso aprenderemos las reglas para poder formar y relacionar a los números. Para ello debemos primero conocer algunos términos. Primero vamos a conocer el término número. Es un ente abstracto que da la idea de una cantidad, ¿ya? Los números en sí no existen, ¿ya? Solo están en sus cabezas, ¿ya? No es que estemos locos, sino que el número como tal no existe. Existe lo que vendría a ser una representación del número, ¿ya? Pero esto es abstracto, ¿no? Listo. Bien, numeral, dice, es la representación de un número. Y a esto me refería con representación, ¿no? El numerito que nosotros escribimos es solamente cómo representamos a cierta cantidad, ¿no? El número vendría a ser la cantidad de elementos, ¿no? Y estos pueden variar dependiendo de qué estemos contando, ¿ya? Mientras tanto, el numeral vendría a ser la representación. Por ejemplo, en números arábigos, que son los números que nosotros utilizamos, es el 5 escrito de esta manera. En números romanos será una V. En otro sistema de numeración serán 4 rayitas y una línea más, ¿no? Y algún otro que se nos podría ocurrir, ¿no? Sí, he tomado la foto, Aide, gracias, igual por hacerme recordar. Bien, con respecto a número ya tenemos la idea, ¿no? Nos representa cierta cantidad de objetos, ¿ya? Y es un ente abstracto, o sea, es lo que nosotros estamos pensando, ¿ya? Bien, y numeral es lo que nosotros escribimos. Es nuestra manera de representar al número. Listo. Bien, principio de la base. Dice, todo numeral tiene una base que indica la cantidad de unidades que se agrupan para formar una unidad del orden superior. Bueno, esto en cristiano quiere decir que nosotros vamos a utilizar bases o vamos a agrupar siempre y cuando nosotros tengamos grupos de 2, por lo menos, ¿ya? Para llamar grupo. Ya. Entonces nos dice, un número puede expresarse en diferentes bases. ¿Qué significa esto? Bueno, pues acá vamos a ver. Primero, contamos las bolitas celestes. Hay un total de 13 bolitas, ¿sí? 13 bolitas. Agrupamos en un cuadro rojo de 10 en 10, ¿ya? ¿Qué pasa si agrupamos de 10 en 10? Bueno, pues tenemos un grupo de 10 y 3 sobrantes o 3 restantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo le llamamos a ello? Bueno, lo podríamos representar como 13 en base 10, ¿sí? Bien, ustedes se podrán percatar que nosotros todos los números que ya venimos escribiendo, los escribimos en esta base, ¿no? ¿Qué nos dice esto? A ver. Entonces, este primer numerito nos dice un grupo de 10. Un grupo de 10. Y este 3, que está por acá, nos dice que sobran 3. ¿Listo? Si no colocamos la base 10, Siento que este tema va a ser difícil. un poquito. Bien, si no colocamos la base 10, entonces nosotros sobreentendemos que la base es 10. ¿Ya? Listo. Entonces, cada vez que nosotros escribimos en base 10, ya no lo colocamos, ¿sí? Por eso es que nosotros escribimos solamente el número 13, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo sería si yo quisiera escribir en base 8? Bueno, pues agrupamos de 8 en 8. Así como agrupamos de 10 en 10, ahora vamos a agrupar de 8 en 8. Bien, ¿qué pasa si agrupamos de 8 en 8? Acá tenemos en el cuadrado rojo el primer grupo de 8, ¿sí? Y nos están sobrando 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces escribimos el número en base 8. Un grupo de 8 y 5 restantes de 10. Bien. Ahora quisiera, por favor, que alguien me ayude a escribir estas 13 bolitas, pero ahora las quiero en base 6. O sea, de 6 en 6, ¿no? A ver.
¿Quién me ayuda? ¿Qué figura, profesor? ¿Cómo? Ah, no, nada. Las 13 bolitas las quiero en base 6. A ver, ¿alguna opinión de alguien? Piénsenlo un ratito. Está puesta. Hacer 2 grupos y me sobrarían 3. Ajá. No. Ser no sé. ¿Cuánto? 11 bolitas y de 6. Grupos. Agrupamos Son 6. 13, son 13 bolitas para empezar. Ya, ahora sí. ¿Qué? Ajá. Podríamos hacer 2 grupos y me sobraría 1. Claro, ¿no? Acá están. Un grupo de 6 y por acá otro grupo de 6, ¿no? Listo. ¿Cuántos grupos de 6 hay? Entonces hay 2 grupos de 6 y nos sobra uno. Y listo. Escribimos en base 6. ¿Sí? Ahora, para ir diciéndoles ya respecto a la descomposición polinómica. ¿Sobra 1? Sí, ahí está. Este es el 1 que está sobrando. Este es el 1 sobrante y este es el 2 de los 2 grupos de 6. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Sobra 1. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ya. Bien. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de base 6 a base 10? Si nosotros quisiéramos pasar, bueno, es 2, 1 en base 6, ¿no? Bueno, diré 2 grupos de 6, o sea, 2 por 6 más una unidad. ¿Qué es esto? 13, ¿no? 2 por 6, 12 y 1, 13. ¿Está bien? Así pasamos a base 10, ¿ya? Claro que acá ya no es necesario escribir la base, ¿no? No necesariamente tengo que escribir esta base 10. Bien, listo. Entonces, acabamos de aprender a convertir un número de una base a otra y a convertir un número a cierta base cualquiera. Bien, ahora sí, vamos a ver un poquito más de teoría que lo he extraído del libro de Trilce, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito más, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a los principios, tratamos el principio de orden, ¿ya? El principio de base y con respecto a las cifras, ¿ya? Son 3 los principios, como les había mencionado, bueno, al inicio les había mencionado que solamente era el principio de la base, ¿no? Pero a estos se le adiciona 2 más. Uno es el principio de orden y otro es el principio de las cifras, ¿ya? Bien, solamente para que lo tengan en cuenta porque no les vamos a preguntar respecto al orden ni a las cifras, ¿ya? Por ahora no. ¿Ya? Bien, con respecto al orden, dice, toda cifra en un numeral tiene un orden por convención y se enumera de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, la cifra de primer orden se le llama unidades, ¿ya? Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? La cifra de segundo orden se le llama decenas. Tercer orden se le llama centenas. Y por último, el cuarto orden se le llaman millares, ¿ya? Ahí están cada una. A esta parte sí me gustaría que le tomen una foto porque no está en su libro, ¿no? Entonces tomen una foto y lo copian aparte, ¿no? Lo guardan en un archivo. Bien, dice, también podemos encontrar el lugar que ocupa una cifra y se pone de izquierda a derecha. Entonces, así como hemos definido el orden, también podemos definir el lugar. Cuando nos referimos al lugar, contamos de izquierda a derecha, ¿sí? Acá está la flechita. Entonces, la cifra de primer lugar vendría a ser el número 4. La cifra de segundo lugar, número 3. Tercer lugar, número 2. Y último lugar o cuarto lugar, cifra 8. Ya. Bien, con respecto a la base, bueno, nosotros ya hemos aprendido y nos dice, todo sistema posicional de numeración tiene una base, que es un número natural mayor que la unidad, el cual indica la cantidad de unidades necesarias para pasar de un orden al orden inmediato superior. En forma sencilla, la base nos indica la forma como debemos agrupar. Como lo hemos visto
justamente en nuestro ejemplo anterior, ¿no? Para agrupar las 13 bolitas, hicimos 2 grupos de 6, ¿no? 2 grupos de 6, ¿sí? Y nos sobraba 1. Entonces, de esa manera. Bien, con respecto a sus cifras, dice, las cifras son números naturales que siempre son menores que la base, ¿ya? Y esto sí es súper, súper importante. Entonces, dice, las cifras son números naturales que siempre son menores que la base, ¿ya? Siempre, ¿ya? Siempre son menores que la base. Listo. Observación, nos dicen por acá. Dice, VA es valor absoluto y VR es valor relativo. Por ejemplo, podríamos decir, el valor absoluto de la primera cifra, la que toma el primer orden o el cuarto lugar, es 8, ¿ya? Y el valor relativo son 8 unidades, ¿ya? Así como también la cifra de segundo orden, ¿ya? Pero que ocupa el tercer lugar, podemos decir que su valor absoluto es 2, ¿ya? Y su valor relativo es 2, pero 2 decenas, ¿ya? Y así con cada uno, ¿no? El valor relativo está acompañado de centenas y el valor relativo, por último, de la última cifra de cuarto orden, vendría a ser 4 millares, ¿sí? Entonces, muy parecido, ¿no? A lo que tenemos acá en orden. Va creciendo con respecto al valor relativo, por acá, y el valor absoluto, bueno, se mantienen, ¿no? Se mantienen las cifras. Listo. Entonces, algunos sistemas de numeración que se conocen podría ser el sistema binario. El sistema binario es aquel en el cual nosotros podemos utilizar las cifras 0 o 1. Por ejemplo, voy a escribir un número en sistema binario. Voy a escribir, por ejemplo, el 1, 0, 1, 1, 0 en base 2, ¿ya? Ahora, algo que detallar también con respecto al sistema binario es que de esta manera escriben o se comunican las computadoras, ¿ya? Y es por eso que es tan importante el sistema binario, ¿ya? En el sistema binario solamente podemos usar 2 cifras. ¿Qué cifras? La cifra 0 y la cifra 1. Si nosotros escribiéramos, por ejemplo, lo siguiente, diríamos que el número se encuentra mal escrito, ¿ya? Está mal escrito. ¿Por qué? Bueno, porque acá me indica que la base es 2, ¿ya? Y acá me indica un 2. Entonces, eso no puede ser posible, ¿ya? En ninguna base. Bien, así también tenemos el sistema ternario. Bueno, el sistema ternario podría escribir todos los dígitos, pero no puedo escribir más de 2, ¿no? Solamente puedo utilizar estas 3 cifras. Por ejemplo, un número que podría escribir sería el 1201 en base 3, ¿sí? Listo. Y así con cada sistema de numeración, ¿no? El cuaternario, quinario, cenario, heptanario, octanario, nonario, decimal, y bueno, de allí sigue, ¿no? El sistema de base 11, 12, 13, y así, ¿no? Undecimal, duodecimal y demás, ¿ya? Bueno, con respecto a los otros ya no hay mucho que decir. No creo que los vean este año, ¿ya? Entonces, ya será para el siguiente, ¿sí? Bien, representación literal de un número. Nos dice que el numeral de 2 cifras de base 10, bueno, tenemos un AB que pertenece desde el número 10 hasta el número 99. Si quisiera representar un número de 3 cifras en la base 5, por ejemplo, sería ABC de base 5. Entonces sería el primer número que puedo escribir en base 5 sería el 100 en base 5. Y el último número va a ser el 444 en base 5. Es muy similar a cuando nosotros queríamos escribir, por ejemplo, digo en ABC en base 10. ¿Cuál es el primer número que nosotros podemos escribir en base 10 de 3 cifras? A ver, ¿cuál es el primer número? Vamos a ponerle parecido acá.
primer número de base 10. 3 cifras. El primer número de 3 cifras que conocen, chicos. Uy. Mucha teoría. 101. 101, casi. No, 100, 100, 100. 100, claro, el 100, ¿no? El 100 es el primer número que conocemos de 3 cifras. ¿Y cuál es el último número? El más grande de 3 cifras. 999. Claro, ¿no? 999 en base 10. Ahora, se pueden percatar que nuestro último número son cada una de las últimas, ¿cómo decirlo? La base menos 1, ¿no? ¿Sí? El 10 menos 1, o sea, 999, ¿no? Y acá también ha pasado lo mismo, ¿no? El último número en base 5 será la base menos 1. O sea, si yo quisiera de repente el último número de 3 cifras de la base 7, sería el número, a ver, ¿cuál es el último número? ¿Cómo sería el número? El número más grande de 3 cifras de la base 7. Vamos, yo sé que alguien lo sabe. 7 de aquí. El número más grande de 3 cifras en la base 7. Así como el número más grande de 3 cifras en la base 10 es 999 en base 10. Y el número más grande de 3 cifras en la base 5 es el 444 en base 5. ¿Cuál será el número más grande que podemos escribir en base 77. casi? No podríamos escribir el 777 en base 7 porque estaría mal escrito, ¿no? Siempre tiene que ser uno menos que la base. Entonces, sería el 666 en base 7. ¿Ya? Ese sería nuestro número más grande. Y el más pequeño, bueno, el más pequeño sería el 100 en base 7, ¿no? Claro, ya. Bien. Ahora vamos a definir número capicúa. ¿Qué cosa es un número capicúa? Bueno, en general es muy similar a las palabras palíndromas. ¿Qué son las palabras palíndromas? Las palabras palíndromas son aquellas que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, podría ser una palabra palíndroma. 121. Claro, ¿no? Eso sería capicúa. Ya, un ratito, estamos con palíndromas. Anita lava la tina. Ya. Esa es una palabra palíndroma. ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha yo leo Anita lava la tina. Pero de derecha a izquierda, ¿qué leemos? Hasta acá, Anita. Luego, lava la tina. ¿Se nota? Sí, ¿no? Ya. Esta es una palabra palíndroma. ¿Ya? Así como para las palabras se llaman palíndromas, para los números se les llama capicúas. ¿Ya? Y por ejemplo, como dijo su compañera, podría ser el 121 un número capicúa. Luego podría ser, de repente, se me ocurre, 137, 5, 7, 3, 1. Y claro, ¿no? Lo leemos de izquierda a derecha, de una sola forma, y de derecha a izquierda también, ¿no? Vemos el mismo número. Por lo tanto, en números, nosotros utilizaremos el término capicúa. Bien. Listo. Y por último, ahora sí, ya, con esto acabamos ya, para que no se aburran más. La descomposición polinómica, dice, consiste en expresar un número como la suma de sus valores relativos. Bueno, los valores relativos de los números ya los hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dicen 4.326 en base 7. Nos damos cuenta que todos los números están bien escritos, dado que son menores que la base, ¿no? Para empezar. Estoy alegre porque de este tema no va a haber global. Ah, ya, bueno, sí, no va a haber global. Pero sí van a haber preguntas para su final. Bien. Eso no importa, eso no importa. Ok, valor Es que relativo. también estoy feliz porque es la primera vez en este bimestre que es hasta el cuarto bimestre que me saco 20 en aritmética, o sea. Ya, ok. Bien, bien. Seguimos. Ya nos quedan 10 minutos y todavía no he tomado ni la lista, pero les he explicado la teoría. Y eso es bueno.
Bien, entonces, por último, les decía, sería el valor relativo por 4 más el valor relativo por 3, el valor relativo por 2, el valor relativo por 6. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, pues quedaría de la siguiente manera. 4 por 7 al cubo. Bueno, ¿por qué 7 al cubo? Pues, si nosotros escribiésemos de derecha a izquierda, vamos a verlo de derecha a izquierda para que se vea mejor, ¿ya? Sería 6 por 7 a la 0. ¿Por qué 7 a la 0? Bueno, porque es la que corresponde a unidades. Si nosotros estuviéramos en base 10, voy a escribir en base 10, 321 en base 10, nosotros diríamos 300 más 20 y más 1, ¿no? Entonces, el 300 sería un 3 por 10 elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado, ¿no? Dado que 10 al cuadrado es 100. Si escribiéramos el 20 sería 2 por 10 a la 1. Si escribiéramos el 1 sería 1 por 10 a la 0. Entonces, estos valores que están apareciendo por acá, 10 al cuadrado, 10 y 10 a la 0, son las potencias de la base, ¿sí? Entonces, acá se encuentra la base, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, 7 a la 0 para el 6, ¿sí? Para la cifra de unidades. Siguiente, a lo que llamaríamos decenas, ya no son decenas, sino son, bueno, heptenas, ¿no? En este caso. Entonces, 7 a la 1. La base a la 1. Luego, la base al cuadrado y luego la base al cubo, ¿sí? Entonces, esto es cuando tenemos 4 cifras. Bien, si tuviéramos un número más grande, ¿ya? Sería de la siguiente forma. Por ejemplo, A, bueno, este K-1 nos indica la cantidad de cifras, ¿ya? Desde 0, desde la primera cifra, que va a ser A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta un A sub K-1. ¿Cuántas cifras hay? Bueno, desde el 0 hasta el K-1 hay K cifras. Dado que desde el 1 hasta el K-1 hay K-1, más la primera cifra, el A sub 0, serían K cifras. Bien, sería de la siguiente manera. Si tuviéramos un número más grande, sería la primera cifra, A sub K-1, por la base elevado a la K-1, ¿sí? Y así hasta el 0, ¿ya? No se preocupen, vamos a ver ejemplitos de esto. Entonces, ahora vamos con ello, ¿ya? Bien. Con ejemplos se entiende más fácil. Bien, entonces vamos con el problemita número 1, ¿ya? Dice, si está bien escrito, dice, halla la cantidad de valores que toma A. ¿Cuántos 5. valores? 5. 5. ¿Cuál es el primer valor que toma A? 0. Claro, ¿no? Obvious. 1, 2, A, 5. Entonces vamos a escribir hacia abajo los valores que puede tomar el A. Puede ser el 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar? 5. Claro. Entonces, contamos los valores y decimos, son 5 valores. Listo. Entonces, acá nomás, respuesta. Y se acabó. ¿Sí? Bien. Pueden ir resolviendo el ejercicio número 2 mientras voy tomando la lista. Sé que la teoría ha sido un poco extenso, pero así es este tema. Así es, chicos. Y todavía hay numeración 2, por si acaso. Ya, hay numeración 2. Sí, sí, vamos a hacer global. ¿Sí vamos a hacer global? No, hoy no, ¿no? No, sí, ya sé, pero el siguiente. Claro, claro. Sí, el siguiente sí. Alonso Anco, ¿se encuentra? Ajá, ahí está. Cabrera Camargo. Presente. Ok. Camargo Flores. Presente. Cristina Chávez Castro. Presente, profesor. Ok. Xiomara. Sí. Presente. Ajá. Gerardo. Ahí está. Aide. Bueno, Aide sí ha estado, ¿no? Falcon. Falcon. Bueno, lo veo allí. Ferre. No está Ferre. Herrera. Sí estoy, teacher, presente. Ok.
Herrera sí está. Julka. Presente. Ok. Lazo. Presente. Madueño. Ok, la veo en la sala. Mateo. Presente. Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? Menacho. Presente. Ok. Moreno. Ya lo veo con la cámara encendida. Sí, sí está. Rodríguez. Presente. Ok. Sosa. Sosa no está. Vera. Tampoco. Y por último, Verástegui. Bueno, Verástegui sí la veo allí. Listo, entonces ya tomé la lista. Ahora sí, vamos con el ejercicio número 2. A ver, el ejercicio número 2 nos dice, si el numeral está bien escrito, la cantidad de valores que toma X. De nuevo. Entonces, escribimos el numerito. Ah, ya no puede ir 0. Claro, ¿no? Ya no podría ir el 0 en la primera cifra. Entonces, empezamos a contar desde el 1, 1, ¿no? 2, 3, Hasta el 4, 7, ¿no? 5, 6, 7. Entonces, 7 valores. Recuerden que el X no puede tomar el 8, dado que la base siempre tiene que ser 1 menos que la base. Por eso contamos hasta el 7. ¿Ya? Listo, espero que hasta acá ya lo tengan. Levanten la mano si es que no es así. ¿A alguien le falta copiar? Ya, terminen. Y vamos al ejercicio 3. ¿Ya? Antes de ir al 3. Ah, no, sí, justo es el 3. Descomponer polinomialmente. Ya, preciso. Ya decía, ¿ya dónde estaba ya? Justo ahí nos habíamos quedado en la parte teórica, ¿no? Que les dije, vamos a verlo en la práctica. Más fácil. Para que no se mareen. No es 122, así se compone polinomialmente. Algo Los así. números. Algo así. Bien, terminaron de copiar, por favor, levanten la mano si es que alguien falta todavía. No te da más. Nadie más, ¿no? Ya, bien. Entonces, ahora sí, vamos con lo importante. Por favor, presten atención a estos últimos 2 minutos. Ya. A ver, nos dicen el 122 en base 3. Bien, yo les había puesto un ejemplo, ¿sí? Si descomponíamos el 210 en base 10, será 200 más 10 y más 0. Este 200 es un 2 por 10 al cuadrado más un 1 por 10 a la 1 más 0 por 10 a la 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo muy similar a esto que se hizo en base 10. Ahora vamos a hacerlo en base 3. Bien, ¿cómo sería? Bueno, pues sería 100 en la base 3 más un 20 de la base 3 y un 2 de la base 3. Listo. Vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces sería la cifra, la primera cifra, por 3, la base, elevado a la 0. Más la siguiente cifra, ¿ya? La cifra nada más, el 2 por el 3 elevado a la 1, ¿ya? Sigo. Y nuestra siguiente cifra, 1 por el 3 elevado al cuadrado, ¿ya? De esa manera. Entonces, cópienlo hasta aquí. Acá nos quedamos. En un ratito vamos a continuar, ¿ya? Copien hasta acá. Entonces, esta última parte, descomposición polinómica. Si no llegas a copiar, Profesor, la parte cuando te digo 2 por 3 elevado a la 0 ya me perdí. sí, no te preocupes, al siguiente regresamos y vamos a volver a explicar, ¿ya? La explicación está a medias. Ya, listo. Al regreso lo terminamos de ver, chicos, no se preocupen. Yo sé que aún quedan dudas.